¿sí? Nosotros habíamos dicho que consideramos el cuerpo como un objeto extendido, ¿sí? Básicamente porque si no, cada una de las partes estarían girando, ¿sí? Estarían girando, ¿sí? Cada una con sus aceleraciones. Velocidad, tendrían diferentes aceleraciones. Entonces lo considero como un cuerpo, un objeto rígido, ¿sí? Que no es deformable. Eso usted sabe que en la práctica no se da. Hemos visto que el arco es el radio por el ángulo y de ahí despejábamos el ángulo, que era básicamente el arco sobre el radio, ¿sí? También habíamos visto que, fíjense que el arco se mide en metro y el radio en metro, por lo tanto, esto, si da metro sobre metro, no tiene unidad, pero nosotros vamos a ver que el ángulo se mide en radianes por segundo, básicamente es un artificio matemático para que se mida en radianes por segundo. Y de ahí sacábamos 360 grados, habíamos dicho, era 2pi, radianes, de ahí salía, y que un radián, ¿sí? Y que un radián era 360 grados sobre 2pi, y esto nos daba 57,3 grados. Bueno, de ahí sacamos que el ángulo era el ángulo final menos el ángulo inicial, y que la velocidad angular promedio media era la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Esto, por supuesto, se mide en radianes por segundo. A su vez, la velocidad angular instantánea, ustedes saben, esto ya lo traemos de cinemática, que es el límite de delta de t tiene a 0 del ángulo sobre el tiempo. Esto es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y de nuevo, siempre la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Habíamos dicho que si gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la velocidad angular es positiva, y si gira en el mismo sentido es negativa, ¿sí? Por convención. A su vez, habíamos definido la aceleración angular, que es el omega final menos omega inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, es decir, la variación de la velocidad angular sobre el tiempo. Como la velocidad angular se mide en radianes por segundo y el tiempo en 1 sobre segundo, esto me da de unidades radianes por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración angular instantánea es de nuevo la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Acuérdense que instantánea es en un punto específico, es decir, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 5 segundos, siempre tiene que ver con velocidades que son en un punto específico. Bueno, acá hay se utiliza la regla de la mano derecha, por ejemplo, si el disco está girando en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Como la primera foto esta, acá, fíjese que está girando, yo pongo los 4 dedos en el sentido de giro y el pulgar me da la velocidad angular. ¿Está? ¿Cómo yo sé qué sentido tiene la aceleración angular? Está girando el disco, entonces, ¿cómo yo sé qué sentido tiene la aceleración angular alfa? ¿Cómo yo sé el sentido? ¿Alguno me puede decir? Yo tengo con la regla de la mano derecha
el sentido de la velocidad angular. ¿Cómo yo sé el sentido de la aceleración angular desde ahí? ¿Cómo lo puedo saber? La respuesta es simple. Si el disco se está acelerando, si está aumentando la velocidad, va a tener el mismo sentido alfa que omega. Pero si en cambio el disco se está frenando, en este caso supóngase que se esté frenando, entonces alfa va a tener este sentido. ¿Está claro eso? Es decir, el sentido del movimiento me lo da la velocidad, ya sea lineal o angular. Pero si se está acelerando o si está frenando hacia donde está yendo el objeto, eso me lo da la aceleración. Es decir, si el disco se está frenando, significa que yo estoy aplicando una aceleración en el sentido contrario a donde gira el disco, ¿sí? Estoy aplicando el freno, ¿sí? Estoy aplicando una aceleración negativa en el sentido contrario, ¿sí? Y lo mismo en el otro caso. Fíjense que acá, en el segundo caso, aplica la regla de mano derecha, pero el disco está girando en sentido horario, entonces, por lo tanto, omega va hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro de la página. ¿Está claro ese concepto? ¿Se entendió? Perfecto. Sí. Entonces eso lo aplican ustedes tanto para lo lineal como lo angular, esto que estamos viendo acá. Bueno, acá vemos un auto que gira una rotonda y esto es importante también, conceptualmente. Yo tengo que, a pesar que el auto se mueva siempre con la misma velocidad, como esta que está girando acá en la rotonda, el auto siempre se mueve a la misma velocidad. Está girando con la misma velocidad, pero sin embargo tiene aceleración. ¿Por qué? Porque hay una variación de la dirección. Si ustedes sacan primero lo tangencial, primero va acá, después está girando el auto y ahora está acá, después va a estar acá. Entonces hay una variación en la dirección. Por lo tanto, la velocidad es constante en su módulo, pero está variando la dirección. Eso significa que está variando. Entonces, si está variando la velocidad en su dirección, está variando en algún sentido, yo tengo aceleración. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta, que es b cuadrado sobre r, ¿sí? Sobre el radio. ¿Y se mide en qué? Como toda aceleración se mide en metros sobre segundo. Usted se pone a ver, esto es metro cuadrado sobre segundo cuadrado por metro, ¿sí? Del radio. Si ustedes hacen así, entonces este metro se va con este metro y queda metro por segundo cuadrado. ¿Cómo se mide la aceleración siempre? Habíamos visto la fórmula del periodo. Muchas veces no me da la aceleración de datos, entonces yo puedo sacar el periodo, que es el tiempo que demora en dar una vuelta. Es 2πr sobre la velocidad. Acá tengo un problema, esto lo habíamos visto. Habíamos dicho que las aceleraciones, la aceleración lineal es la sumatoria vectorial de la tangencial más la centrípeta o radial. La radial, esta también se le llama aceleración centrípeta. Bueno, vemos una ruta, una partícula, vemos cómo cambia la aceleración tangencial y radial, ¿sí? En tres posiciones, A, B y C. ¿Sí? Fíjense cómo la aceleración final o la aceleración lineal va cambiando su dirección todo el tiempo. Bueno, esto es un resumen de la fórmula. La aceleración centrípeta es b cuadrado por r o r por omega cuadrado, ¿sí? Esta es una forma de relacionar la cinemática lineal con la angular. A su vez, la tangencial es r por alfa, el radio por alfa.
acuérdense que la aceleración lineal es por Pitágoras, la raíz cuadrada de la tangencia al cuadrado más centímetro al cuadrado, y obviamente que esto reemplazado nos daba esto. Y estas ecuaciones relacionaban los dos cinemáticas, cómo se transformaban. X igual a x0 más velocidad media t menos t0, bueno, es justamente x pasa a ser el ángulo, b pasa a ser omega, a pasa a ser alfa, y bueno, ahí tenemos las ecuaciones cinemáticas, y en este caso es cuando el movimiento circular uniforme, alfa es 0, y el uniformemente variado, alfa es constante, y tengo todas las ecuaciones donde aparece alfa. Hasta ahí habíamos visto. Vamos ahora a ver el punto 1 del práctico de movimiento circular. Sí, si quiere vayan poniendo presente ahí en el chat. Bueno, vamos a ver el punto 1 del práctico. Yo tengo, dice, esto es trabajo práctico número 7.1. Yo después les comparto el PDF. Bien. Entonces, dice, una vuelta al mundo gira de radio de 14 metros, gira sobre el eje horizontal del centro. El rapel le llama pasajero al borde de 7 metros por segundo. Cada momento de dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar. Por el punto más bajo de su movimiento, por el punto más alto y cuánto tarda una revolución de la rueda. ¿Sí? Entonces, profe, si está compartiendo pantalla, no se está compartiendo. Ah, perfecto. Perdón. A ver, ¿ahí están viendo? Sí, sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a ver esto. Punto 1. Los datos son el radio 14 metros. Y le da la velocidad en el borde, es de 7 metros por segundo. Eso, velocidad en el borde, la velocidad tangencial, que es igual a 7 metros por segundo. Entonces el punto A les dice qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar por el punto más bajo. Entonces, si yo hago un círculo, ¿sí? Y pasa por el punto más bajo, esto es la aceleración centrípeta o radial, que es lo mismo. Entonces, la aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r. Es decir, los 7 metros por segundo al cuadrado sobre el radio, que es 14 metros. Esto me da una aceleración centrípeta de 3,5 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Ese por el punto dice qué magnitud y dirección. Entonces la magnitud, al pasar por el punto más bajo, ¿sí? Es esta magnitud. En el B va a ser lo mismo, porque sigue siendo la misma aceleración centrípeta, b cuadrado sobre el radio, y va a ser de 3,5 metros por segundo cuadrado. Y el punto C dice, ¿cuánto tarda en dar la revolución la rueda?
Entonces yo tengo que velocidad sí es 2πr sobre t, sobre el periodo. Me dice el tiempo que tarda una revolución es el tiempo de giro, el tiempo que ha tardado en girar. Entonces, lo que hago es despejar justamente ese tiempo, se llama periodo. El periodo es 2πr sobre b, es decir, 2pi por 14 metros por sobre la velocidad, que es 3,5. Perdón, la velocidad de dato es 7 metros. ¿Ese periodo sería el tiempo de giro? Sí, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta o un ciclo. Ya ustedes después lo van a conocer por ciclo. Ya van a ver que hay un concepto que se llama frecuencia, que es 1 sobre el periodo. Es decir, la frecuencia es la cantidad de veces que gira y el periodo es el tiempo que demora en girar, digamos, ¿sí? El tiempo de dar una vuelta, vueltas completas, ¿sí? Si da 2 vueltas sería 2t, digamos, ¿sí? Entonces borro esto y la velocidad es 7 metros por segundo. Por lo tanto, el periodo es igual a 12,6 segundos. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a el punto 2. El 2. El 2, que del práctico les dice lo siguiente. El 2, yo tengo acá que el volante de un automóvil prototipo se somete a pruebas. La posición angular está dada por θ, me dice que θ es 2 radianes sobre segundo al cubo por t al cubo. Entonces me pide calcular el ángulo en el punto A entre t igual a 2 segundos y t2 igual a 5 segundos. Entonces yo aplico, básicamente, ¿qué hago? Despejo, ¿sí? Reemplazo, ¿sí? Sustituyo. Entonces, θ1 va a ser, reemplazo el tiempo, 2 radianes por segundo al cubo por en t igual a 1 es 2 segundos al cubo, ¿sí? Estoy reemplazando en el tiempo, o sea, acá pongo reemplazando el tiempo, reemplazando en t, y yo tengo eso, ¿sí? Entonces θ1 va a ser igual a, y expreso en grados, 917 grados. Si yo, porque esto me da 16 radianes, ¿sí? Entonces que esto es, acuérdense que
un radián, esto es 16 por 57,3 grados y eso me da 917 grados. El ángulo 2, de nuevo, reemplazo la fórmula, 2 radianes por segundo al cubo por, ahora, dice a los 5 segundos, por 5 segundos al cubo. Despejando esto es 250 radianes y pasándolo a ángulo, a radianes, perdón, a los grados, eso es 14.323 grados. Un número alto porque tengo que multiplicar por 57,3. ¿Está claro eso? El punto B me dice ahora a mí que el punto B me dice distancia que recorre una partícula en el borde durante ese intervalo. ¿Sí? Ustedes saben, primero, para saber la distancia en el borde, lo que me está pidiendo es, si yo tengo un círculo así, lo que me está pidiendo, la distancia que recorre en realidad es, esto me está pidiendo, desde acá hasta acá. Esta distancia que recorre una distancia se llama arco. Lo que me está pidiendo es el arco. ¿Sí? Eso es lo que está pidiendo. Entonces, yo lo primero que calculo es el ángulo. Acuérdense que el arco, es radio por el ángulo. El ángulo final no lo tengo. ¿Cómo hago para calcular el ángulo? El ángulo final es θ 2 menos θ 1. Es decir, 250 de todo acuérdense que tiene estas personas radianes. 250 radianes menos 16 radianes es igual a 234 radianes. ¿Se entiende? Y ahora, sí, S es radio por ángulo y el radio, fíjense que me da de dato, dice el diámetro es 0,36 metros. Si el diámetro es 0,36 metros, el radio es 0,18 metros. Entonces R es 0,18 metros por el ángulo, que es 234 radianes. Por lo tanto, S es 42 metros. ¿Está claro eso? Acuérdense que el arco es una medida de longitud. Yo lo que hago acá es medir la longitud, la distancia en metros. El punto C, tener los 234 radianes. Yo he restado θ 2 menos θ 1. θ 2, acuérdense que es 250 radianes. Que yo lo he calculado a θ 2, reemplazando donde aparece T, era 5 segundos. ¿Sí? Acuérdense que T es 5 segundos, T2 y T1 es 2 segundos. Entonces yo lo que hice fue reemplazarlo acá a los 5 y acá a los 2, donde aparece T al cubo. ¿Se entiende? Y de ahí calcule que este 250 radianes, que es esto, y este me da que es 16 radianes. Entonces lo que hago para sacar el ángulo, como se ha movido de los 16 a los 250, yo tengo que saber cuánto se ha movido. Entonces lo que hago es θ 2 menos θ 1, 250 menos 16 me da 234 radianes. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Sí, profe. Y el arco es radio por el ángulo, radio es 0,18 por el ángulo 234, eso me da 42 metros. Acuérdense que el arco es una medida de longitud siempre en metros. Y ahora me pide el punto C, me dice, calcule la velocidad angular media en radianes por segundo y en RPM. Bueno, acuérdense que omega medio, acá, omega medio es variación del ángulo sobre variación del tiempo, es decir, los 250 radianes menos los 16 radianes, y el tiempo es la diferencia de 2, 5 segundos menos 2 segundos, esto es igual a 78
radianes por segundo. Eso en radianes por segundo, pero a su vez esto me está pidiendo en RPM. Bueno, ¿eso era velocidad angular, profe? eso es velocidad angular en radianes por segundo. Pero ahora me está pidiendo RPM, que es revolución por minuto, que también es medida de velocidad angular, ¿sí? Entonces yo digo que 78 radianes por segundo, yo digo que una revolución, o sea, una vuelta, son 2pi radianes. Simplifico radian con radian. Radian con radian. Y yo digo que 60 segundos, lo pongo arriba para que se simplifique acá, es 1 minuto. Entonces, esto me da igual a 740 RPM. ¿Está claro cómo hice la transformación? Digo, yo tengo 78 radianes por segundo y digo, una revolución son 2pi radianes. Ustedes siempre dicen, una revolución es lo mismo que 360 grados. Bueno, entonces yo digo que una revolución es 2pi radianes. Una vuelta son 2pi radianes. Simplifico radian con radian. Y RPM significa revolución por minuto, vueltas por minuto. Entonces yo digo 60 segundos minuto y calculo acá. Muchas veces, más fácil la fórmula, yo digo que n es 2pi, perdón, la velocidad omega es 2pi n sobre 60, donde esto n son los RPM, que yo reemplazo. ¿Está claro? Y ahí pongo los 78, entonces fíjense que le va a dar eso. Si ustedes multiplican, le da el valor, ¿sí? Profesor, Bien. Sí. en el punto B, ¿de dónde saca 0,18? El punto B lo saco a 0,18, ¿por qué? Porque me dice que el diámetro es 0,36 metros. El radio, el diámetro es 0,36 metros. El diámetro es 0,36 metros. Por lo tanto, el radio es 0,18 metros. ¿Está claro? Eso me lo dan de dato. Listo. Perfecto. Bien. Y el punto D me dice lo siguiente. El punto D dice velocidad angular instantánea en t igual a t2 igual a 5 segundos. Para sacar la velocidad instantánea, esto es un punto que más adelante lo van a entender. Yo tengo que sacar la derivada para calcular la velocidad instantánea. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Omega instantáneo es igual a la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y el ángulo es d sobre dt, la derivada de d sobre dt, ¿de qué? De 2 radianes por segundo al cubo por t al cubo. Esto es una constante, ya después van a aprender que las constantes siempre salen fuera de la derivada o las integrales, 2 radianes por segundo al cubo. Y la derivada de algo a la n, de t a la n, la derivada, es n
por t a la n menos 1, es decir, es 3t al cuadrado. Esto es la derivada. Esto por regla. Entonces, la derivada, la velocidad instantánea, me termina dando 2 radianes por segundo cubo, que esa es la constante, la saco, y me queda por 3 por t al cuadrado. Y lo que hago es reemplazar el ts por los 5 segundos, porque lo que me pide es a los 5 segundos. Entonces, lo que hago es, tengo acá 2 radianes por segundo al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Entonces, omega instantáneo me va a terminar dando 50, perdón, omega instantáneo es 150 si ustedes reemplazan radianes por segundo. ¿Se entendió? Porque, a ver, 5 al cuadrado es 25. 3 por 25 es 75, por 2 es 150. Yo tengo acá ese cuadrado, a ver, lo voy a hacer acá abajo. 2 radianes por segundo al cubo. 3 por 25 es 75 segundo al cuadrado. Entonces se va esto con todo esto y me queda 2 por 75, 150. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ese es el 2. Vamos a hacer, yo después subo esto, el 3. El 3 dice lo siguiente. Bueno. Dice un disco de DVD se está deteniendo la velocidad angular del disco en t igual a 0 de 27,5 radianes por segundo. Entonces ese dato es omega 0. Omega 0 le dan de dato acá. Es igual a 27,5 radianes por segundo. Y su aceleración es menos negativa. Por eso se está deteniendo. Está desacelerando, está frenando. Menos 10 radianes por segundo cuadrado. Entonces, lo que me pide es la velocidad angular omega final en t igual a 0,3 segundos. Omega final es omega inicial más alfa por t. Y bueno, tengo todo. 27,5 radianes por segundo. Más alfa, que es más menos 10 radianes por segundo cuadrado. Y por t, que t es 0,3. 0,3 segundos. Por lo tanto, omega final es igual a 24,5 radianes por segundo. ¿Se entendió la A? Sí. Y el B dice, ¿qué ángulo forma la línea AB en ese instante? ¿Qué ángulo? Acuérdense de tita final, es tita inicial, la fórmula de coso de cinemática clásica, más omega 0t más un medio
de alfa por t cuadrado, entonces esto es igual. No hay una posición inicial porque parte en 0. No hay un ángulo inicial, entonces esto se va. Entonces tengo omega 0t. Porque ahora en ese instante piden, ¿sí? Entonces 27,5 radianes por segundo por 0,3 segundos. Más un medio de menos 10 radianes por segundo cuadrado por 0,3 segundo al cuadrado. Entonces, el ángulo final va a ser igual a 7,8 radianes. Y acuérdense que 7,8 radianes, yo lo tengo que pasar RPM, digo, una revolución son 2 pi radianes. Por lo tanto, dos pi radianes. Por lo tanto, esto es igual a 1,24 revoluciones. ¿Se entendió esto? Solo apliqué la fórmula. Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, yo estos problemas los tres los voy a subir, hagan los otros problemas ustedes, están los resultados para que vayan corroborando y la clase que viene vemos las dudas que tengan con respecto a este práctico. ¿Está claro? Perfecto. Bien. Bueno, muy bien entonces. Bueno, si ya han puesto presente, nos vemos la clase que viene. Yo igual lo bajo al archivo este. De los presentes. Profesor, Sí. ¿Qué me podría agregar al profe. equipo de Team? Al Teams. A ver, Sí. ya me fijo. A ver. Ya me Profe, a mí no me aparece el chat. ¿No le aparece el chat? ¿Cómo es su No sé si apellido? se puede. Ah, El mío, Bravo Belis. Ya me fijo. Profe, luego podría explicar el 5 del trabajo 6. Bueno. Ah, ahí está, ahí está. Brandan y Belis están ahora ahí aceptados. El 5 Profe, del... profe, ¿me puede Sí, aceptar a mí también? Agregar ¿qué apellido es? Díaz, Daniel. ¿Usted ha mandado? Sí, A ver... No me aparece. qué raro. Pasa que la aplicación está andando mal, alguna vez se me cierra y así hace alguna vez. Bueno, yo igual lo agrego en la asistencia, no se preocupe. Bien, bien, Eh, gracias. Bien, veamos el punto 5 del trabajo práctico 6, que hacen la consulta, que es el trabajo de movimiento en el plano. El de... A ver... Quiero ver si aparece por otro lado, solicitudes pendientes. No, no me aparece nadie. Bien, bueno, vamos a ver el práctico, el punto 5.
Bien, a ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, el punto 5 del práctico 6 dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo con una rapidez. En el mismo instante, una segunda pelota en reposo se deja caer a altura h, directamente encima del punto de lanzamiento de la primera. No hay resistencia al aire. Entonces dice, ¿cuándo chocarán las pelotas? En el punto 5, y dice, obtenga el valor de h, mientras, en términos de velocidad inicial y gravedad, que cuando choquen las pelotas, la primera está en su punto más alto. Bueno, para hacer esto, aplicamos, ustedes saben, la fórmula de posición en I, ¿sí? Yo digo que I es igual a I0 más B0T más 1/2 de A por T cuadrado. Entonces, para la bola A, yo tengo que ir A, porque la estoy tirando de abajo, B0T menos 1/2 de G por T cuadrado. Y la bola B, y B es, no tengo velocidad inicial, porque la suelto desde lo alto, dice, entonces velocidad inicial 0, pero tengo posición inicial. Esa posición inicial es h más 1/2 de g por t cuadrado. ¿Se entiende eso? Porque yo tengo acá esto. Tiro una pelota que es la A. Esta es la pelota A, que yo la tiré así. La pelota A. Y suelto otra, que es la B. ¿Sí? Y las dos van a chocar a una distancia h. Entonces en la B, la velocidad inicial de B es 0. Y la altura en que está arranca ya con la altura inicial. La inicial, la I0 de B es h. Una altura inicial de h. Entonces dice, cuando chocan, para que se choquen, tiene que producirse un encuentro, un problema de encuentro, básicamente, en el aire, en I. Entonces tengo que igualar, porque para que se encuentren tienen las mismas posiciones finales. Entonces, yo digo que IA es igual a IB. Entonces yo tengo que B0T menos 1/2 de G por T cuadrado es igual a H más 1/2 de G por T cuadrado. Pero yo acá, es menos. Yo estoy considerando menos también acá. ¿Sí? Como que todo parte, uso un mismo signo. Entonces, ¿Por qué eso? Porque yo ahora considero que, fíjense, parte de una altura que es contraria, una altura hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que hago yo es invertir los signos, digamos, o sea, porque esta arranca con esta dirección y después viene con la dirección contraria, digamos, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es esto como si fuera un movimiento del plano, es como si yo tuviera así, digamos. ¿Mm? Eso.
para que se produzca eso, fíjense, cuando hacen movimiento en el plano, yo no digo, ah, no, este es un tipo de movimiento y este es otro tipo de movimiento. Es el mismo movimiento, en ese caso, y yo agarro y tomé el signo de la gravedad negativo para desde el primer momento y ya lo tomo para todo el trayecto en I, ese ida y vuelta con el signo negativo, ya no importa lo que pase. Bueno, acá sigo respetando eso. Entonces, si igualan, esto se va con esto. Entonces me termina saliendo que H, que el tiempo, si ustedes despejan el tiempo, es H sobre B0. ¿Mm? Es el punto A. Es medio complicado verlo, pero bueno. El punto B dice lo siguiente. Obtengo el valor de H en términos de B0 G. Bueno, yo tengo que para la bola A, para la bola A, velocidad final es igual a velocidad inicial menos G por T. Velocidad inicial es 0. Entonces T, ¿sí?, es B0 sobre G. Perdón, esto no es negativo para la bola A. La bola A yo la tiro con una velocidad inicial. Lo que es negativo, ¿qué es? ¿Qué velocidad? Fíjese que usted lanza la bola, llega un La de la punto que ahí. lanza. Lo que es 0 es velocidad final igual a 0. ¿Sí? En el caso bola A. Entonces, esto es 0. Entonces, T, si ustedes despejan, 0 es B0 menos G por T. O sea, esto pasa para allá. O directamente pasa en esto, T es B0 sobre G. Entonces, T es B0 sobre G. Igualando con lo anterior, los tiempos, yo tengo que, igualando estos dos, los igualo, entonces yo tengo que H sobre B0 es B0 sobre G. Por lo tanto, H es B0 al cuadrado sobre G. ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien entonces. Traten de hacerlo al práctico para la clase que viene, momento circular, y solo vamos a ver las dudas. Y vamos a Disculpe, empezar con un tema nuevo. Sí, dígame. profe, ¿qué me podría explicar del trabajo práctico 6, el punto 8, que no lo pude hacer muy bien? El 8, el D, hay un dibujito, el 8. Bien. Vamos a ver el 8. El 8, entonces dice trabajo práctico número 6. El 8 dice lo siguiente, ya. Vemos acá. Vemos.
El 8, tenemos este dibujo, dice, como se muestra la figura, se lanza una pelota de lo alto de un edificio hacia otro más alto, ¿sí? La lanzo así un movimiento en el plano, pero no arranca del 0 en X, fíjense que arranca arriba. Entonces, que está a 50 metros de distancia, en X, digamos. La velocidad inicial de la pelota es 20 metros por segundo con una inclinación de 40 grados sobre la horizontal. ¿A qué distancia por encima o por debajo del nivel inicial golpea la pelota sobre la pared? Entonces, yo voy sacando las velocidades iniciales, básicamente, que es así. Velocidad inicial en X es los 20 metros por segundo por el coseno de 40 grados. Esto es 15,3 metros por segundo. Velocidad inicial en Y es los 20 metros por segundo por el seno de 40, el seno de 40 grados. Esto es 12,9 metros por segundo. El movimiento, considero primero el movimiento horizontal, yo tengo que la velocidad en Y en X es igual a velocidad final en X igual a velocidad en X, que es igual a 15,3 metros por segundo. Porque dice, la pregunta es, ¿a qué distancia por encima o por debajo de su nivel inicial golpea la pelota sobre la pared? Entonces, yo tengo que sacar la posición tanto en X como en Y para ver dónde golpea. Entonces, yo tengo que X, calculo con qué, velocidad X por T, es decir, digamos, la velocidad en X es yo de acá no conozco el tiempo, ¿sí? Entonces yo despejo el tiempo. El tiempo es X sobre Bx, es decir, los 50 metros dividido, la velocidad en X es 15,3 metros por segundo. Esto es 3,27 segundos. Ese es el tiempo, ¿sí? El tiempo que yo saco. Entonces ahora calculo Y. Y lo voy a sacar. No sé dónde está. Y es B0I por T más un medio de AI por T cuadrado, es decir, fíjense que la velocidad inicial y fíjense acá la posición está en este sentido, porque este es el eje, pero ahí cae, entonces está por abajo, entonces yo puedo llegar a poner menos, la velocidad en Y es para abajo, 12,9 metros por segundo por el tiempo que acabo de calcular, 3,27 segundos, más un medio de AI es G, que es 9,81 metros por segundo cuadrado, por 3,27 segundos al cuadrado. Entonces I me va a dar igual a 10,3 metros. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Así le da? No me daba así. Tenía un error en el cálculo, pero ya le entendí mejor, gracias. Bien. Entonces la distancia va a ser la pelota va a golpear a una distancia de 10,3 metros por debajo de lo inicial. Este I que está acá es 10,3 metros. Va a golpear ahí, abajo de la Profe, ¿por qué el referencia. José está negativo? ¿La velocidad está? Sí, la velocidad inicial. Porque ahora estás yendo en este sentido. Ah, Ya está por sí. debajo la horizontal. Ya la velocidad ahora, para el caso B, es de acá abajo. Este debería ser el B0I. Está por debajo la horizontal, que este es mi 0, digamos, ¿sí? El I igual a 0. Ah, ok. Por eso lo considero negativo. Bueno, yo igual voy a subir los PDF esto
Si tienen más dudas, lo vemos, me mandan un mensaje por el aula. Y bueno, nos vemos en la clase que viene. Traten de hacer movimiento circular y fíjense en los tiempos que vencen los prácticos, ¿sí? ¿Está claro?